Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a hablar de Gauss. Voy a recordarles que era el teorema de Gauss brevemente y hacemos un ejercicio y si da el tiempo hacemos dos. ¿Tá? Ahí les estoy compartiendo el cuaderno. Entonces, práctico 9, otra vez. Y vamos a hablar del teorema de Gauss o la divergencia. Es el mismo teorema, ¿tá? O de la divergencia. Ok, está, buenas. Entonces, este teorema, básicamente lo que me dice es que si yo tengo un volumen encerrado por una superficie, ¿tá? Tengo un volumen B en R3, son sólido. Piensen si quieren, no sé, una esfera con toda la parte de adentro y la cáscara. Tengo un volumen B en R3, encerrado por una superficie S, ¿tá? Que va a ser la frontera de B, porque estoy diciendo que B, ese volumen, el sólido, está encerrado por esta superficie, entonces está, en particular, la frontera de B es la superficie esa, ¿tá? O sea, sería la cáscara de la esfera, por ejemplo, si están pensando que B es la pelota, digamos, con toda la parte de adentro. ¿Está? Entonces, voy a dibujar, por ejemplo, no sé, bueno, la misma de siempre voy a dibujar, pero para abajo. Imagínense que tengo em, la superficie en este caso sería, ahora tengo que considerar las tapas, ¿tá? Eso es una diferencia importante del teorema de Stokes, que ahora la superficie sería esto y el borde el borde no. Esto es como la mitad de una esfera, póngale lo que dibujé ahí. Entonces, sería la parte de abajo de la esfera, la superficie, ¿no? El borde, y la tapa. O sea, tengo que considerar la tapa. Esto vamos a llamarle S1 y esto vamos a llamarle S2. Entonces, S es S1 unión S2, ¿tá? Y es el borde de B, donde B es el sólido, el volumen sólido encerrado por las tapas, por las superficies. ¿Tá? O sea que ahora tengo que tener como que todo, si no le puede faltar una tapa, digamos, como era el caso de cuando aplicábamos el teorema de Stokes, ahí sí, por ejemplo, si fuéramos a aplicar el teorema de Stokes acá, no, la superficie que vamos a considerar es solamente S2 en general y no, sin la tapa de arriba en este caso, y vamos a orientar el borde de acuerdo a la orientación de la superficie. Y vamos a aplicar Stokes en el borde este. Pero en el caso que estamos considerando ahora, la relación no es entre una superficie y una curva, que sería el borde, sino que la relación ahora es entre una superficie y el volumen encerrado por esa superficie, ¿tá? Entonces consideramos también las tapas, ¿tá? Entonces tengo eso y voy a orientar la superficie con normal hacia afuera, ¿tá? Podría orientarla, o sea, la otra opción es con normal hacia adentro, pero bueno, en el teorema es con normal hacia afuera, por cómo es la demostración, ¿tá? O sea, ambas superficies con normal hacia afuera, ¿tá? Y orientamos S con normal hacia afuera, ¿tá? Bueno, y después tengo un campo vectorial, un volumen, ¿tá? Bla, bla, bla. Entonces, por otro lado, entonces, eh, tengo además un campo
vectorial, que es lo que voy a querer integrar. F, que va a un subconjunto de R3 en R3, campo vectorial, F. Vamos a suponer que F tiene coordenadas, funciones coordenadas P, Q, R, y va a ser de clase C1, porque voy a hablar de la divergencia de F, y voy a querer integrar la divergencia, entonces le voy a pedir que las derivadas parciales de F, que están vinculadas, que son la divergencia, la suma de las derivadas parciales es la divergencia, que esa función que quiero integrar sea continua. Para eso pido que F sea de clase C1, y así sus derivadas parciales son continuas. Y por lo tanto la divergencia es continua. Entonces, en estas condiciones, ven que acá no tengo curvas, no tengo que orientar curvas. Simplemente oriento superficies porque no van a aparecer curvas. Porque voy a vincular la superficie con el volumen que encierra. En estas condiciones lo que me dice el teorema de Gauss es que la integral sobre la superficie del campo F es la integral triple, la de cálculo vectorial, sobre volumen que encierra la superficie de la divergencia de F. ¿Tá? Ese es el borde de B. ¿Tá? Y se acuerdan que la divergencia era mucho más fácil de calcular que el rotor. Si F es PQR, la divergencia de F es la derivada parcial de la primera función coordenada respecto de X más la derivada parcial de la segunda función coordenada respecto de Y más la de la tercera respecto de Z. ¿Tá? Esto es bien sencillo de calcular. ¿Ok? Ese es el teorema de Gauss o el teorema de la divergencia, es esto que está acá, con todas las aclaraciones esas que hice. ¿Ok? No sé si hay alguna duda hasta acá. Si no, me meto a hacer un ejercicio. Acá me pregunta Marcos si para Gauss se cumple lo mismo que Green generalizado. Sí, hay una versión de lo que sería Gauss generalizado. Ahora te voy a mostrar. Ya que estamos, te muestro en el teórico. Que tiene que ver... antes en Green pedía que el rotor fuese cero, como Stokes, si querés. Para que le voy a buscar eso. Ya te comparto. Ahí va. ¿Ves ahí? Dice, al igual que Green, podemos generalizar el teorema de Gauss a volúmenes. Acá estos son tipo agujeros que tiene. Y en este caso, dice que la divergencia, que en el caso no generalizado que yo les acabo de mostrar, es la integral del campo sobre la superficie que, que encierra el volumen. Bueno, ahora aparece una sumatoria en las distintas superficies, la que encierra el volumen y las demás de adentro. No es, digamos, es lo mismo o la misma idea que Green generalizado, pero capaz que te parece raro que aparecen todos sumando, cuando en Green generalizado sumaba el de afuera y restaban los de adentro. La cuestión es que por cómo está orientando las superficies de adentro. ¿Tá? Fíjate que tiene la flechita apuntando hacia afuera del volumen, digamos, del volumen B, pero hacia adentro de la superficie SI, si querés. Entonces por eso hay un cambio de signo ahí y lo que en Green aparecía restando, como que acá lo suma. Sí, podés hacer uno, claro, sí, yo preferiría una versión análoga a la de Green, que es acá la normal apuntando hacia afuera, y restaría todo lo demás. Eso porque ya tengo en la cabeza el teorema de Green y el generalizado, pero en realidad sí, capaz que esta es más linda, más compacta. Pero está, míralo ahí después.
Bueno, ¿alguna duda de esto que planteé? Yo voy a hacer ahora, si les parece, el 18, el ejercicio 18, parte B. ¿Tá? El ejercicio 17, lo marqué así con el circulito, eso quiere decir que lo hizo Francisco, otro docente de práctico que está subiendo los videos a YouTube, así que pueden ver ahí cómo lo hizo, si les interesa, si no les sale de repente el 17. Así que está, voy a hacer el 18B y si hay tiempo quiero hacer de repente el 22, que es un poco distinto a lo usual en cuanto a que no me dicen toda la función, pero tampoco es una cosa del otro mundo. Si no se hace, no se hace. El 18B está. Entonces acá me dan un campo vectorial que yo le llamo, estoy llamando F mayúscula, acá le llaman X, de R3 en R3, y me piden calcular la integral de ese campo en la frontera de W, o sea, esto va a ser una superficie, W va a ser un volumen, donde W es la siguiente región de R3, o sea, un volumen sólido, y en nuestro caso va a ser los XZ que cumplen esto. ¿Tá? Entonces, bueno, voy a aplicar el teorema de Gauss y supuestamente me va a facilitar la vida. ¿Ok? Ven que tengo empañado los lentes. Ahí va. Bueno. Entonces, bueno, vamos a agarrar una hoja nueva. Este era el ejercicio 18. Miren los videos de Francisco. No me puse a ver, pero mirando los títulos vi que había hecho varios de parciales. Así que les puede servir. ¿Tá? Entonces, en este caso, ejercicio 18, tenemos un campo vectorial. F de todo R3 va. Tal que F de X y Z es y Z, X por Z. ¿Tá? Y queremos hallar la integral de F sobre, voy a ponerle para usar la notación que usé arriba, la frontera de B en lugar de W, como está en el práctico. Esta sería la superficie. Donde B es el volumen de R3, o sea, el sólido, dado por... O sea, acá en lugar de darme la superficie, me da el volumen, y tal, la superficie es la frontera de ese volumen. Entonces me dice que son los X y Z de R3, tales que X2 más Y2 menor o igual que Z menor o igual que 1. Opa. X mayor o igual que 0. ¿Ok? O sea que en lugar de darme la superficie S, me da el volumen. ¿Ok? Es lo mismo. Y no me dice nada, a ver, pero tal, lo dice arriba que la normal orientada hacia afuera en la superficie. ¿Tá? No se lo escribo acá por la duda, pero eso lo dice arriba el S igual coso con normal hacia afuera.
¿Está? Bueno, esa es la situación. Entonces, la idea es aplicar el teorema de la divergencia. ¿Está? Entonces, pero veamos antes qué es esto. ¿Está? Ahora es como que volvemos un poco a usar las cosas de cálculo en varias variables. Y si le... Ahí va, vamos a tener que usar coordenadas polares después para hallar la integral triple. Coordenadas cilíndricas, digamos, polares con la coordenada z agregada. Ahí va. Pero primero quiero ver qué es esto. ¿Tá? Entonces, uno cuando tiene que escribir, dibujar un conjunto en R3 o en R2 con desigualdades, uno lo que hace en general es primero grafica la igualdad y después se fija con un punto de prueba de qué lado de esa superficie, que es la igualdad, se cumple la desigualdad. Entonces, primero grafico la igualdad, que sería la primera de abajo, sería z igual a x2 más y2, que como dicen ahí es un paraboloide. Paraboloide. ¿Está? Ahí va, es un paraboloide. Este, x, y, z. Este, sigue para arriba. En principio sigue para arriba porque no me dan restricciones. Eh, y después por otro lado la igualdad de esta es z igual 1, es un plano horizontal, digamos, si quieren. Que sería este plano acá, ¿no? Bueno, suponiendo que es altura 1 eso. Que sería z igual 1. Y esto es la superficie de z igual a x2 más y2. ¿Está? Entonces acá está el 1, ¿no? Estoy suponiendo que ahí está el 1 en z. Ok. Está, entonces esas son las igualdades. Ahora yo tengo que ver dónde se cumple menor o igual. Para el plano es sencillo, o sea, los z con menor o igual están para acá abajo, ¿no? Son las alturas menores o iguales que 1, o sea que en principio me interesan todos los puntos que están por acá abajo. Y después, esa es esta desigualdad. Y después tengo que cumplir esta desigualdad, que son las alturas que están por encima de la igualdad, o sea, por encima del gráfico de x2 más y2. O sea, en definitiva va a ser todo lo que está dentro del paraboloide, entre el paraboloide y el plano. ¿Tá? O sea, todo esto y lo que está adentro. No sé cómo dibujarlo. Todo lo que está dentro. ¿Tá? O sea que en definitiva, eh, entonces los puntos con x2 más y2 mayor o igual, no, perdón, menor o igual que z menor o igual que 1, todavía me falta agregar esto, son los que están entre el gráfico del paraboloide y el plano. ¿Tá? Y me falta agregar esta condición, que es quedarme solamente con los x que están para este lado, ¿no? Entonces, a esto agrego la condición x mayor o igual que 0. Entonces, en definitiva, el volumen, o sea, x mayor o igual que 0, me va a cortar acá así, con un plano acá, el plano x igual 0, y me voy a quedar solo con lo que está, con esto, ¿no?
Ta. Entonces, en definitiva, el volumen que quiero me queda así. Vamos a ver si... Está. Nada que ver, pero bueno. O sea, en definitiva me quedó algo así. ¿Está? Acá está Z, acá está X y por acá está Y. ¿Ok? Ahí le agregué la condición X mayor o igual que 0. Ese es el volumen, esto, todo lo que está adentro acá. Y eso es B, digamos, todo lo que está adentro. ¿Está? Esto es B. Entonces, lo que me dice el teorema de la divergencia, por el teorema de la divergencia, digo, este era para ver más o menos de qué se trataba eh, el volumen. Ah, bueno, el- disculpen. A mí me piden integrar el campo en la superficie que encierra ese volumen. ¿Está? Entonces, la superficie S es la superficie que encierra el volumen B. ¿Está? Entonces, S si quieren, y ya con esto termino la introducción esta. La voy a hacer acá. Vamos a sacar esto. Ahí va. La superficie de S va a ser la tapa esta y la parte esta de adelante le va a tener 3, ¿no? Vamos a llamarle S1 a este. Vamos a llamarle S2 a esta tapa. Y me está faltando uno que es la cara de atrás. ¿Está? Si pudiera girar esto sería genial. A ver. Está genial. Eh, y entonces, y un S3, que es la parte de atrás. S3 está por allá atrás. O sea, S es la unión de S1, S2 y S3. O sea, esta sería la parte chata de atrás. Disculpen que hable así, pero creo que se entiende. S1 sería la parte, la mitad del paraboloide. Y S2 sería la tapa. Esta es la superficie que encierra al volumen B donde queremos, o sea, que nosotros queremos hallar la integral de F sobre esa superficie. ¿Está? Y a mí lo que me dieron fue F y el volumen B. ¿Está? Y me piden, dándome el volumen, me piden hallar la integral de F en la superficie que encierra a ese volumen. ¿Está? Y la diferencia con Stokes es que ahora consideramos la superficie que consideremos tiene que tener todas las partes, digamos, no puede tener huecos por donde me pueda meter adentro de la superficie. O sea, tiene que tener la tapa,
la parte de adelante y la parte de atrás. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? Ahora voy a aplicar Stokes nomás. Perdón, Gauss. Esta es S2. Mitad de segundo está adelante. Acá la dibujé en rotada, ¿no? Y después lo otro que no escribí acá es que esto hay que orientarlo con normal hacia afuera, ¿está? Disculpen que estoy... Ahí va. No sé cuál era este, pero vamos a poner el 8. Esto tengo que orientarlo con normal hacia afuera. Eso porque voy a aplicar el teorema de Stokes. ¿Está? Entonces, eh, oriento S y todas sus componentes con normal hacia afuera. ¿Está? Entonces, por Gauss, yo sé que la integral que me piden en la superficie S, que es la frontera del volumen, es la integral triple n volumen encerrado por esa superficie de la divergencia de F. ¿Está? Antes que esto, o sea, veamos qué pasaría si no tengo Gauss. A mí me piden hallar la integral sobre esta superficie, que es la que encierra el volumen B que me dan, del campo. Entonces, si yo no tuviera Gauss, esto lo tengo que hacer como tres integrales, ¿está? Porque la superficie está conformada por tres partes, digamos. ¿Está? Las tres partes estas que están acá. Entonces tendría que integrar sobre S1 más integrar sobre S2 más integrar sobre S3. Pero como tengo Gauss, me puedo evitar esto. Y fíjense que tendría que parametrizar S1 para calcular esa integral, parametrizar S2, parametrizar S3, evaluar F en cada caso en la parametrización y hacer el producto interno con el vector normal. O sea que sería medio una tranza. ¿Está? Entonces voy a poner, en lugar de hallar estas tres integrales, de superficie, puedo usar Gauss. ¿Está? Puedo aplicar Gauss. Si alguien no entiende algo, me avisa. No importa. Después lo arreglo esto. No, quería que quedara el oriento S. Esto lo voy a anotar para mí, que esto lo voy a poner acá. Y esto lo voy a poner acá. Ok, está. Bueno, está. Entonces lo que dice Gauss es que la integral que me piden es esto. Y en nuestro caso, la divergencia, como les recordaba acá, la divergencia es agarrar las funciones coordenadas, derivar respecto a cada una de a la primera, la segunda y la tercera coordenada y sumarlas. Sería la derivada de esta respecto de x, que me da 0, más la derivada de esta respecto, esto es p, ¿no? Esto es q y esto es z, r, perdón. Más la derivada de q respecto de y, que me da 0,
y la derivada, más la derivada de R respecto de Z que me da X. O sea que en definitiva la divergencia me da X. Está, es 0 más 0 más X. O sea que en definitiva tengo que integrar, es una integral triple de X. ¿Está? Esto es una integral triple de cálculo en varias variables. O sea que ahora cambian el chip, aplicaron Gauss, ya está, se fueron de cálculo vectorial y ahora estamos en cálculo en varias variables. ¿Ok? Y bueno, ahora es donde vamos a usar coordenadas cilíndricas para hallar esta integral triple, que ya Gervasio lo adelantaba hace un rato. Pero bueno, no sé si hasta acá me siguieron. Básicamente lo más interesante, o lo nuevo si quieren, es esto que acabo de hacer hasta acá, de aplicar Gauss. Y previamente tengo que ver cómo tiene que ser, cómo son las superficies y eso. ¿Está? Ok, buenas. Está, le doy para adelante entonces. Entonces, bueno, ahora hay que hallar esta integral triple. Sobre el volumen B, que volumen B es todo lo que está adentro del encerrado por las superficies S1, S2, S3. Entonces, nada, para hallar esta integral vamos a usar coordenadas cilíndricas. Entonces, para hallar esta integral triple, vamos a describir el dominio de integración. B, usando coordenadas cilíndricas. ¿Está? Entonces, bueno, nuevamente tengo mi dominio de integración, va, X, Z, y voy a agrandar un cacho, solo porque puedo. Y eso es para que vean que tiene una... Opa. Está. Entonces, ¿cómo es la jugada con cilíndricas? Bueno, cilíndricas se acuerdan que en el plano XY usa coordenadas polares, usa un ángulo θ y un radio R, y a eso le agrega una coordenada Z. O sea, yo quiero describir los puntos del volumen este. Entonces lo que digo es que un punto de volumen, X y Z, que no tiene por qué estar en la frontera esta, en el borde, sino que puede estar adentro, porque el volumen es todo el sólido. Un punto de volumen lo describo en cilíndricas como X igual R coseno θ, Y igual R seno de θ. Eso sería como en el plano Z igual 0. Y la altura es Z nada más. ¿Está? Esto en realidad ya deberían saber. Entonces, ¿cómo describo este volumen en coordenadas cilíndricas? ¿Cómo lo escribo? A ver, tírenme ahí. ¿Entre qué varían? Tita. Tita de cero, no, de menos pi a, no, de menos pi sobre 2 a pi sobre 2 puede ser. Ahí va, de menos 90 a más 90. ¿No? O sea,
Esto sería pi sobre 2. Estoy midiendo desde acá, tita, ¿tá? Esto sería que llegue hasta pi sobre 2. No se pase porque acá acuérdense que esta parte es chata, no incluye la parte de atrás. Y también tengo que ir hacia atrás, digamos, hasta menos pi sobre 2. Profe, ¿no podrías poner que el X es R por seno? Así ponés tipo que va de 0 a pi nomás. Sí, o sea, cambiar desde dónde mido el ángulo. Si vos, Claro. ¿cómo lo medirías al ángulo? Tipo de acá, O sea, podría que X es R o por acá. seno, así ponés que va de 0 a pi. Digo, de 0 a pi, así es todo Podría, positivo. podría ser, pero como estoy acostumbrado a esto, arranqué por ese lado Dale. y lo acomodé con el tita. Pero si cambiás, o sea, cómo me dice el ángulo, que me imagino que lo estarías midiendo desde acá, así, ¿no? O sea, medirías desde ahí el ángulo, o sea, va de 0 a pi. O lo medís de acá, no sé. A ver, ahí sería, X sería, claro, este sería el ángulo acá, o sea que sería seno. Y de ahí sería coseno. Sí, eso puede ser, pero no voy a ir por ese lado porque me es menos familiar, digamos. Pero sí se puede decir. No hay problema con eso. Pero entienden que así como estoy midiendo el ángulo, va de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, ¿no? Después R, por ahí tiraron que R va de 0 a 1. Ok. Y Z, yo creo que es mejor decir, digo, se puede esto que me tiraron recién acá, ¿no? R, pero esto va hasta 1, ¿no? Yo creo que es mejor decir que Z va de 0 a 1 y después R en función de Z. Va a ser lo mismo en realidad, pero capaz que yo creo que se ve más fácil. Ahí va. Ahí va, lo que dice Felipe, a ver si todos estamos de acuerdo. Esta tita, estábamos de acuerdo. Z de 0 a 1 es porque está por cómo es el volumen, va de 0 a 1 Z. Y R va a depender de Z, ¿tá? O sea, el rango de variación de R va a depender de Z. Yo estoy parado acá, el radio R va a ir de un mínimo 0 a un radio máximo, que es cuando toca la superficie. Vamos a suponer que es por acá. Y ese radio máximo va a depender de Z. Lo que dice Felipe es que esto va a ir de 0 a un radio máximo, que depende de Z, o sea, depende de la altura. Lo que dice Felipe es que ese radio máximo es raíz de Z. ¿Está? ¿Cómo te diste cuenta de eso? O sea, primero, antes que eso, o sea, todos se dan cuenta que R va a depender de la altura, ¿no? O sea, si estoy parado en este Z, el radio máximo va a ser más chico que si estoy parado en este Z. Ahí va. El radio máximo es cuando estoy en la superficie esta, ¿no? Cuando toco a la superficie esta, que es x2 más y2, z igual a x2 más y2. Esa es la superficie eh, donde se alcanza el radio máximo. Entonces, Rmax, vamos a poner eso, a una altura z, a, a una altura z dada, Rmax se alcanza cuando llego a la superficie z igual a x2 más y2, el paraboloide, ¿no? O sea que el radio máximo cumple esto en coordenadas polares, ¿tá? Entonces, en polares, Rmax es tal que z igual Rmax
coseno de tita al cuadrado, que eso es x, más R max seno de tita al cuadrado, que eso es y. Y bueno, esto me da R máximo, perdón, acá me equivoqué. A ver, no, está bien. Ahí va. Esto me da R max al cuadrado. Entonces, de ahí aparece raíz de z. R max es raíz de z, porque tiene que ser positivo. ¿Tá? ¿Alguien no entendió esto? Comente. O sea, esto salía de acá. Ok. Bueno, ahora entonces ya tenemos descripta el volumen de integración, el dominio de integración, que es un volumen en sólido con coordenadas cilíndricas, que es lo más razonable para describir este volumen. Y entonces esta integral que está en coordenadas cartesianas la voy a escribir en coordenadas cilíndricas. Para eso necesito, el último paso que necesito es el determinante del cambio de variable. ¿Se acuerdan que en varias variables multiplicaban por el determinante de jacobiano de la función cambio de variable, que en coordenadas cilíndricas es R? ¿Tá? Entonces, la integral que yo quiero en cilíndricas me queda tita de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, z de 0 a 1, r de 0 a raíz de z, y lo que tengo que integrar es x, que x es r coseno de tita, y esto lo tengo que multiplicar por r, que es el del determinante de jacobiano del cambio de variable. Esto es x, que es mi integrando, la divergencia, y esto es por el cambio de variable. ¿Ok? O sea, todo esto que estoy haciendo a partir de acá para abajo es cálculo en varias variables. Pero estoy haciendo medio lento para que los que estaban un poco olvidados. Y bueno, ahora es cálculo en una variable. Es hacer esas integrales. No sé si hasta acá alguien tiene una duda. Si no, le doy para adelante nomás. Esto me queda, bueno, de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Y la primitiva de esto respecto de R me queda R3 sobre 3, evaluado en raíz de z y 0 con Barrow. Me va a quedar raíz de z al cubo sobre 3. Raíz de z al cubo sobre 3 coseno de tita de z. ¿Está? O sea, economicé pasos, pero básicamente hice la primitiva de esto respecto de R, me queda R3 sobre 3, evaluado entre 0 y raíz de z. ¿Está? Y bueno, esto es z a la 3 medios. Vamos a ponerlo así directamente. Z a la 3 medios, coseno de tita. ¿Está? Y bueno, la integral de z a la 3 medios, la primitiva es z a la 3 medios más 1, que me da 5 medios sobre 5 medios. O sea que esto me queda. Saco el 3 un tercio para afuera. Y el sobre, bueno, vamos a hacerlo más o menos bien. Sería z a la 5 medios sobre 5 medios, o sea, 3 medios más 1, entre 0 y 1. Eso es el Barrow de z. ¿No? Y bueno, esto me va a quedar 1 sobre 5 medios, o sea, 2 quintos. Esto me queda 2 quintos por un tercio, integral de menos pi sobre 2 a pi sobre 2 de coseno de tita. Y esto es 2 quinceavos. Y la primitiva de coseno es seno,
entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿No? ¿Está bien eso, no? La derivada del seno es el coseno. Y bueno, seno de pi sobre, bueno, ¿se acuerdan cómo era seno? Ahí va, está pi. Acá está menos pi sobre 2 y acá está pi sobre 2. Entonces, esto me da seno de pi sobre 2 me da 1 y seno de menos pi sobre 2 me da menos 1, o sea que sería 1 menos menos 1, tengan cuidado ahí, o sea que me da 2, o sea que me da 4 quintos. 4 quinceavos, perdón. ¿Está? Y ese es el resultado final. Que en la solución está menos 4 quinceavos, lo cual no creo que sea cierto porque fíjense que estamos integrando x con x mayor o igual que 0. O sea, el integrando es no negativo. O sea que la integral no debería dar negativa. Obviamente podríamos haber tenido un error al parametrizar en las variables, pero creo que no. O sea, tita entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, el coseno entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 es no negativo. Acá está menos pi sobre 2. O sea que el x, efectivamente, que es r coseno, me está dando mayor o igual que 0. No sé, me pienso que está mal la solución. Le erraron un signo ahí. Si ven que le erré yo en algo, me avisan, pero en principio creo que no. Bueno, ¿alguna duda de esto? Es una aplicación de Gauss. Ven que como tienen que hacer una integral triple, tienen que hacer cosas de cálculo en varias variables, en particular eso de acordarse cómo describir conjuntos de R3 sólidos con coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas eventualmente, y cuál es el cambio de variable, el determinante jacobiano del cambio de variable. En este caso es R. ¿Dudas hasta acá? ¿Viene bien la cosa? Bueno, yo lo otro que pensaba hacer era el 22, o por lo menos contarles cómo se hace y ustedes si quieren lo terminan. No sé si quieren hacer eso o prefieren hacer consultas. A mí me da lo mismo. Ustedes dirán. El 22 dice Lucía. Marco dice que tiene una duda, me pregunta al final. Vamos empatados. Ah, no. En realidad Marco dice que me pregunta al final. Lo demás, hago el 22, o por lo menos lo planteo. Bien ahí. Ok, el 22 entonces. O sea, en general aplicar Gauss debería ser más sencillo que Stokes y eso, porque ni siquiera hay que parametrizar de forma compatible la curva con la superficie. Bueno, entonces veamos el 22. Acá me dan un campo de R3 en R3, un campo vectorial de clase C1. Me dicen cuánto vale la divergencia, lo cual ya me da una idea de que probablemente esto venga por el lado de usar Gauss, que es el resultado que usa la divergencia, aunque no necesariamente, pero bueno, uno ya sospecha que sí. Y después no me dicen f, la expresión así para todo x y z, pero me dicen cuánto vale f en z igual 0 y en z igual 1. En los planos z igual 0, el plano XY, y el plano z igual 1. Horizontal también. O sea que yo sé cuánto vale f en esos planos.
¿tá? O sea que en cualquier superficie que esté metida en esos planos, yo sé cuánto vale F. Y nada más. Ah, bueno, está, sí, perdón. Y después me dan una superficie, que es esto es un cilindro entre 0 y 1. ¿Tá? Es un cilindro con altura 1 y va de 0 hasta 1. ¿Tá? Es la superficie, o sea, sin volumen. Con normal apuntando hacia su eje de simetría. Y me piden calcular la integral del campo F sobre la superficie. Entonces, acá una cuestión a tener en cuenta es que no está considerando las tapas de la superficie. ¿Tá? O sea que esto me pide calcular la integral de F sobre el cilindro sin las tapas. Porque no me dice que considere las tapas. Entonces, y por otro lado, si van a aplicar el teorema de Gauss, tienen que considerar las tapas de la superficie que esté involucrada en el teorema de Gauss. O sea que vamos a tener que usar el teorema de Gauss, pero no así de forma directa, sino que vamos a tener que meter las tapas de este cilindro y, bueno, ver ahí cómo aplicamos Gauss. ¿Tá? Entonces voy a escribir esto. Ejercicio 22. Ahora estoy, no sé si les compartí, voy de nuevo por las dudas. En teoría estoy en el cuaderno. Ejercicio 22. ¿Tá? Entonces, tengo un campo vectorial F, que va de R3 en R3, de clase C1, tal que, y lo que yo sé que es cuánto vale F en z igual 0, 1 raíz de 1 más x2 más y2 coseno tita. Coseno de x, perdón. Y coma e a la x, coma y menos 1. ¿Tá? Y también sé cuánto vale F en z igual 1, y vale raíz de 1 más x2, es lo mismo, e a la x, 0. ¿Tá? O sea que yo sé cuánto vale F en esos planos. F clase C1 y tal que coso. O sea, estaría F en z igual 0. En z igual 0 vale esto, y en z igual 1 vale esto. ¿Ok? Se supone que esa es la única información que voy a precisar para poder resolver el ejercicio, ¿no? Bueno, da. Y entonces, por otro lado, eso es el campo vectorial. Por otro lado, considero la superficie. Ah, bueno, y la divergencia de F también la conozco. Ahora la escribo. S, la superficie S igual todos los X y Z de R3, tales que, bueno, ahí va, X2 más Y2 igual 1, y Z entre 0 y 1. Esto es un cilindro, es un cilindro de largo 1, digamos. Eso sería hasta el 1, y ese sin las tapas, ¿está? Esto porque no me dice que sea con las tapas. O sea que es importante
que esto es sin las tapas. ¿Está? Acá me faltó poner que la divergencia vale 1. Divergencia F igual 1. Y todo esto. Ok, está. Entonces tengo el campo vectorial, ahora vamos a ver cómo usamos información, y tengo la superficie. Entonces me piden hallar la integral sobre la superficie del campo F. ¿Está? Bueno, entonces la idea va a ser usar el teorema de la divergencia. Porque me dicen esto, básicamente. Entonces, ahora, si yo aplico el teorema de la divergencia, bueno, todas las superficies orientadas con normal hacia afuera, bueno, la Bueno, hay que superficie. considerar ahí, perdón, las Sí. tapas también al aplicar Gauss. Y Al aplicar la Gauss, podemos. sí. Sí, ahora decime cuál es tu idea. No, bueno, como en realidad ahí el cilindro no tendría las tapas, pero para aplicar Gauss sí las necesitamos. Entonces las sumamos, o sea, las consideramos y después las restamos. Ahí va. Tal cual. Entonces, vamos a decir así. Voy a aplicar Gauss al volumen encerrado por S, la superficie S, y las tapas. Entonces, aplico Gauss al volumen B encerrado por la superficie S y las tapas, que le voy a llamar la tapa en Z igual 0 y en Z igual 1, ¿está? Ah, acá está bien, lo que me dice Lucía está correcto. La letra dice con normal apuntando hacia el eje de simetría. Yo me endulcé ahí. Vamos a ver si puedo agrandar un cachito de esto. Claro, la letra dice, se le ocurre que quiere que la normal de esta superficie esté apuntando hacia el eje de simetría, que es el eje Z. ¿Ok? O sea que en realidad eso con la normal hacia adentro. Eso como me da la superficie. Ahora voy a aplicar Gauss, siempre es con la normal hacia afuera. Entonces voy a hacer el dibujito de Gauss y va a ser, gracias Lucía, va a ser como un tanque ahí, ¿no? Ah, venía bien. Entonces le llamé S0, S1, perdón, a esta de acá, esta tapa. Después le llamo S a esta, a la superficie del cilindro. Ah, cualquiera. Esa es la superficie que me dan. Lo único que ahora para aplicar Gauss voy a orientarla con normal hacia afuera, ahora escribo eso. Y la tapa esta acá abajo, que le llamo S0. ¿Ok? Entonces, X y ta. Cheto dibujo, la verdad. Entonces, y oriento con normal hacia afuera. Eso porque voy a aplicar Gauss. O sea, como se me ocurre aplicar Gauss, tengo que considerar las tapas y normal hacia afuera. Digo, todavía no usé la orientación que me dan original, esta. O sea, me olvido de eso, simplemente me considero la superficie. Entonces, y las tapas está todas orientadas con normal hacia afuera.
Vamos a ver después dónde aparece la integral que a mí me interesa, que es esta. La integral de f sobre s con s orientada con normal hacia adentro. Bueno, entonces, vamos a llamarle S techo a S unión sus tapas. ¿Está? Entonces, el volumen B es el encerrado por ese techo. ¿Está? Entonces, Gauss, ¿qué me dice? Me dice que la integral de F sobre ese techo es la integral triple de la divergencia de F en el volumen encerrado por esta superficie. ¿Está? Bueno, la divergencia sabemos que vale 1 por letra. O sea que esto es la integral, es el área, el área de B, ¿no? Perdón, el volumen de B. Porque la integral de 1, la integral triple sobre un dominio de la función 1 es el volumen de ese dominio. Volumen, lleva tilde, ¿no? O sea que es el volumen de este B, como es un cilindro de altura 1, es el área de la base por la altura. El área de la base es pi por radio al cuadrado, el radio es 1, o sea que esto es pi por radio al cuadrado, si quieren, por 1, o sea pi. ¿Está? Nada, eso es esta integral. Acá es donde apliqué Gauss. Pero no es lo que me piden hallar, ¿no? O sea, todo muy lindo. Igual obviamente va a ser parte de lo que voy a usar para calcular lo que me piden hallar. Este es su volumen de cilindro, ¿no? Bueno, no lo voy a escribir porque ya creo que se dieron cuenta. Bueno, entonces ahora la cuestión es ver, acá va a aparecer la integral que a mí me interesa, que es la integral sobre esta superficie del campo F. Después la orientación me va a determinar el signo de esa integral, eso lo arreglo después. Entonces, si quieren, vamos a separar. Entonces, esta integral triple, la acabo de escribir ahí, es la integral de 1, y es eso que está ahí. ¿Ok? Entonces, por un lado eso, o sea, al lado derecho, y ahora al lado izquierdo, de la igualdad que me da Gauss, me dice que la integral esa, en ese techo, bueno, esto es por cómo es ese techo, que es la unión de superficies que son disjuntas, me queda la suma por propiedad de la integral sobre la superficie, me queda la suma, ¿tá? Se me queda la integral sobre la superficie S más la integral sobre la tapa altura 0 más la integral sobre la tapa altura 1. ¿Tá? Esto es porque ese techo, perdón, es S unión S0 unión S1. ¿Qué dice? ¿Está? ¿Entendieron eso? Y en definitiva acá apareció lo que yo quiero, lo que me pide la letra, que es calcular la integral del campo sobre el cilindro, sin las tapas. Más allá de que esto lo estoy orientando con normal hacia afuera y a mí me piden orientar con normal hacia adentro. Pero está, eso cambiar un signo nada más. Está, o sea que esto yo lo tengo porque es esto. A ver, vamos a ver cómo nos organizamos. Esto lo tengo porque por Gauss es este de acá y este de acá es esto. O sea que esto vale pi. Esto es lo que quiero hallar
Y esto me está faltando calcular. Y esto lo voy a calcular con la información que me dan de cuánto vale f a altura z igual 0 y a altura z igual 1. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Alguien no entiende hasta acá? Esto vale pi. Esto no sabemos cuánto vale. Y lo otro lo voy a calcular. Sigo adelante si nadie tiene dudas. Después igual pueden recapitular, digamos, qué fue lo que hice. Entonces, bueno, hagamos por ejemplo, ¿cuál quieren hacer? Altura z igual 0. Yo sé cuánto vale f a altura z igual 0. Vale esto. O sea que esa integral la puedo calcular. Tengo que parametrizar la superficie S0, que es la tapa que está acá abajo, o sea, el disquito este, y hacer integral de producto interno de, o sea, hacer, esto por definición sería parametrizar S0 y hacer f evaluado en la parametrización por el vector normal de la parametrización de u de b. ¿Tá? La otra opción, y creo que es lo que está pensado acá, es usarlo, algo que les comenté la vez pasada, que integrar un campo vectorial en una superficie es lo mismo que integrar un campo escalar en una superficie, donde ese campo escalar es la proyección, digamos, del campo vectorial sobre la componente normal de la superficie, donde n es versor. Versor saliente a la superficie. Versor ortogonal a S. Está apuntando hacia afuera. Porque estoy orientando hacia afuera. ¿Se acuerdan de esto? Esto lo vimos, les comenté en la clase pasada. Sobre el final. Les quedó como un ejercicio para ustedes que lo probaran. Esto es un campo vectorial. Y esto es un campo escalar. No cualquier campo escalar, es el campo escalar que se obtiene proyectando F sobre la componente normal, sobre la dirección normal. ¿Está? Lo importante es que para usar esa igualdad es que n tiene que ser un versor, o sea, de tamaño 1. Entonces, ¿por qué traje a colación esto? Porque, ¿cuál es un versor ortogonal a S? A S0 sería en este caso. S0 es esto, o sea, quiero esto de norma 1. Como S0 está horizontal, ¿qué vector es ortogonal a esa superficie? Ese plano de x igual 0, ¿no? Este es el plano de x igual 0. O sea, x, 1 por x, más 0 por y, más 0 por z, igual a 0. O sea que el vector ortogonal sería 1, 0, 0, que tiene norma, perdón, z igual 0, me equivoqué, sí, z igual 0. O sea que sería el 0, 0, 1, es ortogonal, pero apuntando hacia arriba. Y yo quiero apuntando hacia abajo, saliente. O sea que es como dice ahí Mariano, el 0, 0 menos 1. O sea que, en definitiva, esto es igual a la integral sobre ese 0 de el campo F con el ortogonal con el vector 0, perdón, el producto interno con el vector 0, 0 menos 1. Y la gracia es que, como es F en z igual 0, ¿no? Sería esto. Digo, porque estoy... Ahí va. Si quieren le pongo el z acá. Ese 0 es con z igual 0. Ahí va. Yo aquí tengo que hacer producto interno con este vector. Y entonces eso que va a hacer que sobreviva solamente si f es PQR
Esto es la integral de la componente R, porque va a ser P por 0 más Q por 0 más R por menos 1, o sea, es menos, integral de menos R. Es un campo escalar. Y en este caso, menos R sobre S0, S0 es con Z igual 0, ¿tá? F es PQR, el R sería esto. O sea, en Z igual 0, R es así menos 1. Repasen todo esto porque seguramente alguna gente ya se perdió, pero repásenlo y espero que lo puedan. Perdón. Nada que ver. DS. Acá usé que en S0 es Z igual 0. Entonces R es I menos 1. Y bueno, ahora entonces en definitiva todo se traduce en integrar este campo escalar sobre la superficie S0. Bueno, ahora sí, integrar un campo escalar, bueno, pueden hacerlo justo como estoy en una especie de plano XY, pero si quieren pueden usar la definición de integral de un campo escalar sobre una superficie. Es un campo escalar. ¿Y se acuerdan cómo era eso? Yo me olvidé. Era el campo evaluado en la superficie. Bueno, pueden usar Stokes también o Green, ¿no? O sea, tienen que integrar un campo. Ah, bueno, está, no. En realidad era para el campo vectorial. Nada que ver, macho. Integremos esto en la superficie. En definitiva, como era integrar un campo escalar sobre una superficie, era considerarse una parametrización de la superficie y, que en este caso es bien sencilla, o sea, parametrizo S0 en polares o en cilíndricas. Sería, vamos a llamarle, no sé, phi, estamos llamando, phi de UV o de R tita. O sea, ahora voy a usar la definición de integral de un campo escalar sobre una superficie. Y bueno, ese cero es el disquito de abajo, ¿no? O sea que está, este es ese cero. Y bueno, parametrizar esto, bien sencillo, es tita R y z igual 0. Entonces me queda R coseno de tita, R seno de tita, z igual 0. Y lo que tengo que decir es cómo varía R. R varía entre 0 y 1, tita varía entre 0 y 2pi. ¿Está? Entonces, ahora uso la definición de... Entonces, la integral sobre S0 de menos y menos 1 sería la integral de 0 a 2pi, de 0 a 1, de el campo evaluado en la parametrización, que eso es R seno de tita menos 1, por el vector normal era, ¿no? Que es dado por esta parametrización. Vector normal de la parametrización es phi u vectorial phi b, que va a ser bien sencillo, pero bueno, lo calculo. La derivada respecto de R
bueno, sería phi r phi tita. Acá. La buena noticia es que ahí va, por la norma de vector normal, sí. La buena noticia es que para z igual 1 da 0 la integral y no tienen que hacer toda esta parametrización y todo. O sea que básicamente terminaría acá el ejercicio. Respecto de r me da coseno de tita, seno de tita, 0. Y respecto a tita me da el coseno menos seno. Y el seno es el coseno, 0. Y esto me da, en i me va a quedar 0. Obviamente va a dar ortogonal hacia arriba, digamos. Así que en j me va a dar 0. Y en k me queda coseno cuadrado me va a quedar 1, ¿no? Coseno cuadrado más Abajo te seno falta cuadrado. el R, ¿no? A ver, ya voy. Abajo, acá, sí, muchas gracias. O sea que en definitiva me queda R, ¿no? R cuadrado. R coseno, ahí va, es R coseno cuadrado más R. O sea que me da R. ¿Está? Que está, tiene sentido porque lo podría haber hecho con un cambio de variable. Esto, como estoy en el plano XY acá, es como una integral de cálculo en varias variables, de dos variables, y si lo describían cilíndricas, el cambio de variables de polares, quiero decir, era R, que es lo que va a aparecer acá. Pero ahora lo hice con la definición de integral de un campo escalar sobre una superficie. Entonces, bueno, en definitiva, sí, por la norma del 0, 0R, la norma del normal. De normal de la parametrización, no es cualquier normal, ¿está? Que esta norma me da R. Está, entonces, en definitiva, la integral esa me queda la integral de menos, vamos a sacar menos para afuera, de R cuadrado seno de tita más R, ¿no? De R de tita. Y bueno, acá es esa cosa de cálculo 1. Y esto me queda. Vamos a hacer las cuentas. R3 sobre 3, esto es todo entre 0 y 1 barro, así que el 0 se va a ir, me va a quedar 1/3. Seno de tita sobre 3, más R2 sobre 2, 1/2. Y bueno, ahora integro el seno entre 0 y 2pi, me imagino que va a ser 0 la integral, ¿no? Porque me da coseno, está. O sea que en definitiva me queda 0, la integral en 0 y 2pi de esto me da 0, menos 1/2 la integral de 0 a 2pi de 1 diferencial tita, que eso es, tita es la primitiva, evaluada entre 2pi 0 menos 2pi sobre 2, o sea, menos pi. ¿Está? Bien. Está. Y lo otro que les dejo para ustedes para ver es que la integral en S1 da 0. Eso integramos en la etapa abajo. Ahora la integral en S1, tarea. No es nada del otro mundo esto. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando hacen este producto interno, la componente de R en z igual 1 es 0. ¿Está? O sea que va a quedar la integral de 0 te da 0. Entonces, para terminar, casi perfecto el timing. Por lo tanto, en definitiva, ¿qué tenemos? A ver, vamos a unir los cabos.
Ahora tenemos que esta me dio pi o menos pi, no me acuerdo, y esta me dio 0, y esta me dio, a ver cuánto me dio de abajo, menos pi. En definitiva tengo que esta me dio menos pi, fue la que hicimos recién, esta me da 0, lo que le queda de tarea, esto es lo que quiero hallar, pero con signo de menos, y esto me dio pi, o menos pi me dio pi. ¿Está? O sea que entonces tengo que pi es igual a lo que quiero hallar, pero orientada hacia afuera, en exterior, menos pi más 0. Entonces, la que yo quiero hallar, pero con normal hacia afuera, me da 2pi. ¿Está? Entonces, la que me pedían originalmente, que era con normal hacia adentro, me queda menos 2pi. ¿Está? Porque cambia el signo. Y bueno, eso lo quedaría, según los cálculos que hicimos.